de la mano de obra directa y de la mano de obra indirecta. ¿Está claro? No se van a olvidar pues, esto que es importante. Luego tengo, si los ingresos son positivos, ingresan a la caja, por supuesto que el costo de ventas, ¿no es cierto?, es salida de dinero. ¿Qué tengo como resultado? Tú que estás con tu celular. ¿Ah? Si estás con tu celular, ¿qué estás haciendo? ¿Estás apuntando? Creo que sea así. ¿Qué viene el resultado? Ingresos menos costo de ventas. ¿Qué viene? ¿Qué utilidad? Ah, utilidad bruta. Luego, ¿qué más viene? No, todavía no. Tienes razón, pero todavía no. Ordenadamente, esos resultados tienen un orden, ¿no es cierto? Los gastos operativos, pero los gastos operativos tengo que desagregarlos. Cuando ustedes tienen los resultados, no les ponen gastos operativos, hay una desagregación. Los impuestos vienen después, como le dije a tu compañero. ¿Qué viene antes de los impuestos? ¿Tú has sido mi alumno o no? El semestre anterior. ¿Qué enseñaba el semestre anterior? ¿No? Y no te preguntaría cómo has aprobado finanzas públicas. Entonces, ¿qué viene antes? Los gastos administrativos. Gastos administrativos. ¿Qué más? ¿Así? ¿Quieres que me corte la vena? Gasto de ventas. Fíjense que yo pensé que ya dominaba. Estos temas tienen que dominarlos si quieren hacer valoración de precios. Los gastos administrativos están asociados a las remuneraciones, están asociadas, ¿no es cierto?, a los alquileres, están asociados también a los suministros, ¿no es cierto?, a todo lo que se requiere para mantener la planta o el área administrativa, ¿no es cierto? Todo eso viene a ser los gastos administrativos. Y los gastos de ventas, publicidad, a todo lo que me permite vender, dentro de eso publicidad, ¿no es cierto?, redes sociales, honorarios para los directores de marketing, para el personal de ventas, todo eso engloba el gasto de ventas. ¿Qué más? ¿Financieros? ¿Perdón? Gastos financieros. Ya, a ver, los gastos financieros no van en lo que se denominan gastos operativos, ¿ya? No van. ¿Qué más viene? Transporte, flete, viene a estar en gastos administrativos. Movilidad, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, les vuelvo a repetir, el día miércoles quiero que les agreguen todos estos conceptos para que esté totalmente claro. ¿De acuerdo? ¿Qué van a tener que hacer? Algo muy rápido. Si tienen su plan contable, van a ver cómo está clasificado, qué rubros son los que corresponden a cada parte. Entonces, es la recomendación rápida que les haría para que el día miércoles estén al día. Entonces, luego viene la depreciación. Y ya les he explicado qué es la depreciación, ¿recuerdan o no? Incluso en el semestre anterior les di una tabla, ¿no es cierto?, que no es lo mismo la depreciación de máquinas, no es lo mismo la depreciación de equipos informáticos, no es lo mismo la depreciación de vehículos, no es lo mismo la depreciación de edificios o de construcciones, ¿se acuerdan o no? Entonces van a tener que desenvolver porque eso es lo que va en esta parte de depreciaciones. ¿De acuerdo? Y entonces decíamos también que la depreciación viene a ser un escudo fiscal, ¿sí o no? ¿Por qué es un escudo fiscal? Porque como ustedes están viendo, en el estado de resultados lo estoy desagregando como una salida de dinero. Y si es como una salida de dinero, me va a permitir pagar menos impuesto a la renta. Deduzco del impuesto a la renta, por lo tanto es un escudo fiscal. Estos conceptos que les estoy mencionando es muy importante para la valoración de precios, porque como se dan cuenta no es salida de dinero. Cuando quiero trabajar con flujos de caja y valoración de precios, tengo que hacer un artificio, ¿no es cierto?, porque la depreciación no es salida de dinero. ¿Está claro lo que voy diciendo? Muy bien.
La utilidad bruta menos estos componentes que tengo como resultado. Utilidad operativa. La utilidad operativa. O también le dicen utilidad de operación. ¿Está claro? Ahora presten atención a lo que voy a decir. De acuerdo a lo que les estoy haciendo recordar, no les estoy enseñando, les estoy haciendo recordar, los ingresos vienen a ser los flujos de entrada de dinero producto de lo que la empresa vende. ¿Y qué vende? Vende la actividad principal que tiene, porque puede vender también otro tipo de productos. Voy a hacer un ejemplo. Puede ser una industria de confecciones. Entonces vendo todo lo que es vestimenta. Pero esta misma empresa podría tener, voy a hacer un supuesto, ¿no? Podría tener ingresos por vender todos los residuos, ¿no es cierto?, de confecciones para reciclaje, ¿no es cierto?, que pueden ser armadillas, que pueden ser nuevas telas, viene a ser un insumo, por lo tanto va a tener ingresos por otro lado. Esta misma empresa puede desarrollar un negocio del tipo de cambio, tiene su punto de venta donde hace tipo de cambio, por lo tanto puede realizar otro tipo de ingresos, pero tiene una actividad principal que vendría a ser en la industria de confecciones. Eso quiere decir entonces que la empresa puede tener ingresos extraordinarios por otro tipo de actividades, ¿sí o no? Entonces, después de la utilidad operativa, vienen los ingresos extraordinarios. ¿Está claro? Y como se ha puesto a vender o a hacer tipo de cambio, como ha comenzado a vender sus residuos de confecciones como parte, ¿no es cierto?, de su negocio, entonces también va a generar egresos extraordinarios. Egresos extraordinarios. Así le llama la norma contable. Dentro de esa clasificación de ingresos extraordinarios, egresos extraordinarios, están los ingresos financieros y están los egresos financieros. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma, el hecho de que la empresa tenga excedentes de liquidez, vaya al mercado, compre bonos, vaya al banco y haga depósitos a plazo fijo o realice otro tipo de operaciones financieras, no es el rubro de confecciones. Pero por supuesto los directivos lo hacen con el objetivo de preservar el valor del dinero en el tiempo o tener un margen de utilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, como es extraordinario, la clasificación es ingresos financieros. Entonces, si te pregunto qué es ingreso financiero, es decir, son los intereses que percibe por colocaciones de fondos. Y los gastos financieros, porque aquí he puesto gastos financieros o ingresos financieros, ¿ya? Gastos financieros. Los gastos financieros vienen a ser todos aquellos gastos o aquellas tasas de interés que yo pago cuando me presto dinero. ¿De acuerdo? O puede ser todos aquellos gastos que incurre la empresa por mantenimiento de cuentas. La empresa maneja cuentas corrientes. La cuenta corriente tiene un costo financiero, por lo tanto hay un gasto financiero. Está clasificado en ese grupo. Entonces, en conclusión, hasta esa partecita, ¿no es cierto?, que les estoy mencionando. La empresa tiene tres tipos de gastos. Primero vamos a hablar de los ingresos. Tiene dos tipos de ingresos. Los ingresos por la actividad principal y tiene ingresos por actividades secundarias. ¿Está claro? Los egresos. Tiene los costos de planta por la actividad principal y tiene los gastos operativos por la actividad principal. Y también tiene gastos o egresos por sus actividades secundarias. ¿Está claro? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tengo? La utilidad antes del impuesto a la renta. La utilidad antes del impuesto a la renta. Pago el impuesto a la renta y luego ¿qué tengo? ¿Qué tengo? La utilidad neta. La utilidad neta.
Entonces, haciéndoles recordar, una característica del estado de resultados es de que el estado de resultados no es un flujo de caja. ¿Sí o no? ¿Por qué no es un flujo de caja? No hay salida efectiva de dinero. No hay una salida efectiva de dinero. Por ejemplo, en la parte de depreciación. Ya, vamos a decir que es correcta. No es que vamos a decir, sino que es correcta la respuesta. El estado de resultados no es un flujo de caja porque, por ejemplo, la depreciación no es salida de dinero efectivo. ¿Qué más? Muy bien, te felicito. ¿Qué más? En Finanzas 1 aprendimos que se daba el principio de realización o principio de contingencia. ¿Qué es el principio de contingencia? O principio de realización, es una norma contable. Y el estado de resultados tiene que ser, ¿no es cierto? Evidentemente proviene de un plan contable general realizado. El principio de realización significa de que si yo vendo al contado o al crédito, lo tengo que dar como que esos ingresos, ¿no es cierto?, están realizados. Compra o al contado o al crédito es igual. En la contabilidad lo registro el 100%. Si yo he comprado costo de ventas, he comprado insumos al crédito, igualmente voy a registrar todo como que hubiera comprado al contado. Por lo tanto, no es cierto que ingrese ese dinero cash, porque hay ingresos, ¿no es cierto?, hay ventas al crédito. No es cierto que sale todo un conjunto de dinero porque hay compras al crédito. Por lo tanto, la utilidad bruta no es un dinero que existe. ¿Está claro? No se han olvidado. Igualmente, en los gastos administrativos, podría haber pagado a mi personal solo el 40 o 50% de su sueldo, pero bajo el principio de realización o principio de contingencia, ¿no es cierto?, registro la totalidad. En gasto de ventas es el mismo concepto. Entonces, una característica del estado de resultados es que el estado de resultados no es un flujo de caja. ¿De acuerdo? ¿Qué otra característica, ¿no es cierto?, se reconoce al estado de resultados contables? Estamos viendo la contabilidad. La otra característica es de que los estados de resultados no tienen dimensión en el tiempo. Si yo tengo una utilidad, vamos a poner del año 2010 y que sea 100.000, ahí estoy haciendo el supuesto, que sea 100.000, y tengo la utilidad, ¿no es cierto?, el año 2023 y que sea 100.000, no hay dimensión en el tiempo. ¿Por qué digo que no hay dimensión en el tiempo? Tengo que el año 2010 hay 100.000 de utilidad neta y tengo comparativamente con el 2023 que hay 100.000 también, ¿no es cierto? ¿Y por qué eso está bien o está mal? ¿Por qué? Porque si no es un flujo real de dinero, solo estamos teniendo un tema contable para el impuesto, Ya, pero ¿por qué dice flujo real? Porque como nos explicó, hay algunos ingresos que pueden estar contablemente demostrados, pero que en la realidad no están registrados. Ya, pero ambos tienen esa propiedad, tanto la utilidad neta del año 2010 como el año 2023. 100.000 o 100.000 es el resultado de que, ¿no es cierto?, es un resultado que no es flujo de caja. Pero, ¿qué pasa si no hay dimensión en el tiempo? No está tomando en cuenta la inflación. La inflación viene a ser un factor externo que afecta un flujo de caja, por supuesto. Pero, digamos, fíjate que aquí no he puesto algo que de la contabilidad se realiza ajustes por inflación. ¿Ya? Entonces, la norma contable cada año te da un factor para que los estados financieros los ajustes por el proceso inflacionario. Entonces, imagínate que esto está ajustado por la inflación, por lo tanto, ya no habría ese efecto. ¿Qué quieres decir con eso? Si en el año 2010 se hizo una inversión teniendo en mente que en tantos años va a traer una ganancia aparte, no se estaría tomando los elementos del estado de resultados. Muy bien, te felicito. Entonces, cuando decimos
que un estado financiero, en este caso el estado de resultados, no toma dimensión del tiempo es que no está tomando en cuenta el costo de oportunidad. Su compañera menciona y dice, el año 2010, esos 100.000 son producto de lo que se invirtió un capital, ¿no es cierto? Y resulta que el año 2023 han pasado 13 años, probablemente se haya comprado más maquinaria, se haya ampliado la planta, por lo tanto hay una inversión y por lo tanto hay un rendimiento esperado, ¿sí o no? Hay un costo de oportunidad. Y entonces los estados financieros me están mostrando, ¿no es cierto?, datos que no toman en cuenta la dimensión del tiempo, donde hay riesgo y rendimiento. ¿Está claro? Entonces, estos conceptos son muy importantes que los tomen en cuenta porque para valorar empresas voy a tener que hacer todas esas correcciones porque el estado de resultados tiene debilidades. Y entonces decíamos en Finanzas 1 que el objetivo de toda compañía es generar valor económico, no maximizar las utilidades, porque acabamos de ver que las utilidades son un engañamuchachos, entonces usted mismo no se puede engañar, ¿no? ¿Está claro? Entonces, si tiene este conjunto de deficiencias, existe un método que es el método indirecto. Y el método indirecto va a corregir todos estos elementos y le va a agregar el costo de oportunidad. En eso consiste, ¿no es cierto?, la metodología que vamos a aprender. Y además hay otra debilidad que tiene el estado de resultados. El estado de resultados me está mostrando el resultado de un ejercicio económico. Desde, vamos a poner acá, desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Esta utilidad neta es de un año. Y les hago la pregunta, ¿qué faltaría acá como factor de producción? ¿Qué faltaría? Falta un elemento importante. Estos resultados es de lo que vendo, de lo que compro insumos, ¿no es cierto? De lo que contrato mano de obra. ¿A qué te refieres con capital? ¿Dónde invierto el capital? Ahí está el costo de insumos, ¿no es cierto? He comprado, ahí está una parte de mi inversión. ¿Sería la venta del producto la ganancia? Ahí está, pues la utilidad neta es la ganancia de la venta del producto. ¿Qué falta? Para producir, si es una industria de confecciones, para producir la vestimenta, ¿qué requiere? Maquinaria. Entonces ustedes pueden observar que en el estado de resultados no hay inversiones en bienes de capital, no hay. Entonces es otro aspecto que tiene un estado de resultados y por lo tanto si voy a usar este modelo, porque estoy repasando justamente, ¿no es cierto?, un estado de resultados, es porque voy a usar el estado de resultados para hacer flujos de caja. En el semestre anterior, ¿cómo ha sido nuestro flujos de caja? ¿Se acuerdan o no? Hemos trabajado con presupuestos, ¿sí o no? Y los presupuestos han compuesto mi flujo de caja, ¿se acuerdan o no? Y mi flujo de caja tenía 3 actividades, ¿se acuerdan o no? Actividades de operación que estaban relacionadas a esos costos, actividades de inversión que vienen a ser bienes de capital, construcciones, edificaciones, etcétera, etcétera, y también venían a ser las actividades de financiamiento. Observen que en este estado de resultados no está el dinero que me he prestado, pero sí está la tasa de interés que yo pago por prestarme dinero. Y esa es otra debilidad que tiene el estado de resultados. Entonces, como les digo, en Finanzas 1 hemos aprendido a desarrollar, ¿no es cierto?, un flujo de caja donde se toma en cuenta ingresos y egresos de corto plazo, que son las actividades de operación, ingresos y egresos, que son inversiones de largo plazo, que esperamos que el retorno sea a largo plazo, y las actividades de financiamiento que vienen a ser el financiamiento de inversiones a corto plazo y el financiamiento de inversiones a largo plazo. Es lo que hemos aprendido. Por lo tanto, este flujo de caja no es el mismo que el que vamos a armar. ¿Por qué? Porque la base, la estructura del flujo de caja que vamos a aprender va a estar basado en el estado de resultados. Preguntas, dudas, comentarios de repente.
En los ingresos extraordinarios también puede estar la venta de activos. Muy bien. En efecto, la pregunta de su compañero me parece importante. El rubro de la industria de confecciones no es vender maquinarias. Y si vende maquinarias, viene a ser un ingreso extraordinario. Y al ser un ingreso extraordinario, por supuesto que va a pagar impuesto a la renta. Porque en el concepto contable dice, si yo por comprar la maquinaria te he dado la posibilidad de que deprecies para que pagues menos impuesto a la renta, ahora que estás vendiendo esa maquinaria, es un ingreso extraordinario, por lo tanto, págame el impuesto a la renta. Y no es solamente eso, sino además te dice, págame el IGB, ¿no es cierto?, por vender. Porque recuerden que el IGB también viene a ser una deducción, el crédito fiscal viene a ser una deducción del impuesto que pago a mis proveedores, el IGB. Eso lo hemos hecho en Finanzas 1, ¿se acuerdan o no? Yo recupero el IGB que pago a mis proveedores. Y de la misma forma, en el concepto que si vendo la maquinaria, es decir, descuenta el IGB y a su vez descuenta el impuesto a la renta. ¿Qué se refería cuando dijo de las actividades operativas, de las actividades de inversión, las actividades financieras? Ya, los que quieran repasar, recuerdo que al final del semestre les di una publicación que hice, ¿se acuerdan o no? Entonces, de repente, sería conveniente, te voy a dar el enlace para que lo bajen directamente. Y lo puedas repasar si tienes alguna duda. Voy a hacer una descripción, un repaso rapidísimo. Las actividades de operación generan ingresos justamente por vender, ¿no es cierto?, productos que tiene o que es parte de la actividad de negocio. Eso está involucrado con los costos, voy a poner así para hablar en el mismo idioma, con los costos de ventas, con los gastos operativos, y aquí hay algo importante que viene a ser el impuesto general a las ventas. Esto no lo consideran estos resultados porque tampoco es necesario, porque en el modelo que vamos a aplicar tampoco se toma en cuenta el IGB. Pero en este flujo de caja sí consideramos el IGB. Entonces, como tengo ingresos y egresos, tengo saldos de actividades de operación. Igualmente, en actividades de inversión voy a tomar en cuenta los ingresos cuando renuevo los bienes de capital, maquinaria, vehículos, ¿no es cierto? Al cabo de N años salgo a vender, por lo tanto hay ingresos. Y los egresos o gastos están constituidos por la compra de los activos cuyo origen de fondos viene de las actividades de financiamiento. ¿Ya? Entonces, de esa forma voy a tener saldos de actividades de inversión. Y luego voy a tomar en cuenta, recordarán que hemos hablado de valor o flujo económico, ¿sí o no? Y el flujo económico viene a ser los saldos de actividades de operación más los saldos de actividades de inversión, ¿no es cierto?, menos el impuesto a la renta. Ese es el flujo económico. Y entonces, el flujo económico me va a llevar también al flujo financiero. Y el flujo financiero, en las actividades de financiamiento, tengo ingresos por prestarme dinero, que puede ser a corto plazo. Y por supuesto que si me he prestado a corto plazo, voy a pagar el capital, amortización del capital, y voy a pagar los intereses. Entonces tengo ahí ingresos y egresos. Igualmente, los ingresos de largo plazo es porque cuando me financio maquinaria o bienes de capital, igualmente voy a amortizar y a pagar los intereses. Conclusión, aquí tengo saldos y actividades de financiamiento. Y los flujos financieros van a tomar en cuenta el flujo económico menos los saldos y actividades de financiamiento. Entonces, la actualización de los flujos financieros me determina el valor económico del ingreso. Es lo que hemos aprendido en la fase 1. Entonces, todos los que han hecho Finanzas 1 les he hecho un repaso muy rapidito de todo lo que hemos trabajado. Si quieren profundizar, repasen el librito, hay un montón de casos en este esquema de 3 flujos de caja. Y esto les sirve para emprender cualquier negocio, que sea microempresa, pequeña empresa, emprendimientos, entran a concursar, ¿no es cierto?, en los concursos que lanza Inicia,
tienen todas las herramientas para poder, ¿no es cierto?, empezar a trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, con este repaso yo creo que ya podemos empezar, ¿no es cierto?, este capítulo 7. ¿Alguna no tiene preguntas? Voy a borrar. Esto por si acaso lo voy a borrar. Ya, vean, dice acá, una de las responsabilidades más importantes de los directivos financieros corporativos, estamos hablando de una empresa, una corporación, consiste en determinar cuáles proyectos o inversiones debe emprender la empresa. La presupuestación de capital es el proceso de analizar las oportunidades de inversión y decidir cuáles aceptar. Se requiere calcular el valor presente neto de los proyectos y aceptar aquellos que tengan un resultado positivo. El primer paso de este proceso es estimar los flujos de caja efectivo esperados del proyecto por medio de pronosticar sus ingresos y egresos. Con el uso de dichos flujos efectivos se calcula el valor presente neto del proyecto, su contribución al valor de los accionistas. Por último, debido a que los pronósticos del flujo efectivo casi siempre están sujetos a la incertidumbre, es muestra de cómo calcular la sensibilidad del valor presente neto. Entonces aquí voy a, puesto que este libro está traducido al castellano, aquí hay una mala traducción, ¿ya?, al usar el término de incertidumbre. Muchos pueden comenzar a usar ese término como un término correcto. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre riesgo y rendimiento y incertidumbre? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre? Primero riesgo, definamos, a ver, para hacer la diferencia, ¿no? El riesgo al menos se puede planear, en cambio la incertidumbre es algo que no El riesgo se podría estudiar, ¿no? estimar, se puede calcular, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerte un ejemplo para ilustrar tu respuesta. Si lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que sea cara? 50%. Quiere decir que para medir ese riesgo, esa probabilidad de ese resultado, ¿no es cierto?, tengo información, existe información. Por lo tanto, si hay información, puedo medir el riesgo, ¿no es cierto?, 50% de que sea cara y 50% de que sea cruz, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene un ejemplo de riesgo. Entonces el riesgo es un resultado esperado, ¿no?, en base a una probabilidad. ¿Y qué es incertidumbre? Tú mismo decías algo de la incertidumbre. Eso es lo que no se puede evaluar, ¿no? No tendríamos índices. Porque no tengo información, ¿no es cierto? Es algo que no se puede predecir o estimar porque no hay información. Y entonces dicen, el pronóstico del flujo efectivo está casi siempre sujeto a la incertidumbre. No es cierto, está siempre sujeto al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces no es que hay incertidumbre, sino la incertidumbre es no tengo capacidad para saber qué va a pasar. Por lo tanto, ¿para qué hago flujos de caja? ¿Para qué pronostico si no sé qué es lo que va a pasar? No tendría sentido. ¿Ya? Entonces, solamente hago esa aclaración de que el concepto de incertidumbre y el concepto de riesgo.
Y entonces, en finanzas corporativas, en esa parte, todo trabajamos, ¿no es cierto?, con riesgo, medición de riesgo, y todo vamos a hablar de riesgo. Y por eso aquí el autor en esa partecita dice, por último, debido a que los pronósticos del flujo efectivo casi siempre están sujetos a riesgo, se muestra cómo calcular la sensibilidad del valor presente neto. Voy a ponerles un ejemplo, ¿ya?, muy cristiano. Imagínense que ustedes ahorita tienen 10.000 soles. El fin de semana he estado enseñando en el doctorado modelos empresariales. Y entonces a ellos les di como tarea de que entren por internet y que me digan cuál es la tasa de interés, si yo tengo ahorita 10.000 soles, cuál es la tasa de interés que me pagaría el banco. Entonces, y les sigue incluso llamaran y todo. Había un estudiante que era funcionario de un banco y dijo algo muy interesante. Dijo, ¿sabe, profesor? De que ahorita la tasa de interés, como está cambiando, y en este año de 7,15% ha bajado a 6,25%. Por lo tanto, nosotros en este momento ofrecemos tasas de interés de ahorro a 90 días y solo hasta 180 días, porque después, ¿no es cierto?, hemos hecho un análisis de sensibilidad que si ofrecemos un 6% cuando la tasa de referencia es 6,25, probablemente estemos perdiendo. No podemos ofrecer más allá de lo que hemos previsto. Quiere decir que más allá de un año, más acá de un año, para ellos hay incertidumbre. Y solamente te ofrecen una tasa de interés hasta donde pueden medir su riesgo. Una respuesta ya evidente y clara de cómo en efecto se manejan las finanzas. Mido riesgos cuando tengo información. Cuando tengo incertidumbre, no es jugarse un casino, no es jugarse cartas, ¿no es cierto? No es entrar al casino a ver qué pasa. Entonces, cuando ocurre esa situación, asumamos que este banco ha tomado la decisión de prestarte ese dinero y me dijo que la tasa de interés que estaba manejando, si es que en realidad tenía clientes, digamos, clientes privilegiados, les estaban ofreciendo en este banco 5,25% en un año. Esa es la tasa que les habíamos fijado. Y entonces, al mismo tiempo, ellos han hecho un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si la tasa de referencia del Banco Central no baja de 6,25? La previsión de pagar ese ahorro 5,25 sí les genera todavía una renta. Porque si yo me presto del Banco Central a 6,25 y estoy prestando dinero a 5,25, voy a tener, ¿no es cierto?, un margen, ¿sí o no? ¿Sí? No, pierdo. Pero observen que lo que está haciendo el banco es captando dinero, ahorro, otra cosa es prestar. Y asumamos que el banco presta 6,25 o algo más del 6,25, al 7% pongamos. ¿Cuál sería la ganancia del banco? Ya lo voy a escribir para que se den cuenta. Tasa de interés pasiva. Les dije que era 5,25 en un año. Tasa de referencia, Banco Central de Reserva del Perú, 6,25%. Tasa de interés activa. Ya estoy haciendo el supuesto del 7%, por supuesto que ahorita la tasa de interés está 12 a 15%. Entonces, lo que va a hacer este banco es prestarse el dinero del Banco Central de Reserva al 6,25%. Y por supuesto que al prestarlo al 7% va a tener un margen, un spread financiero, ¿sí o no? Entonces, si yo pago a 5,25, en lugar de prestarme del banco a 6,25, ¿no es cierto?, a este cliente le voy a pagar 5,25 y yo voy a ganar un margen mayor. Entonces, en este momento, para los bancos, no saben si esa tasa de referencia va a permanecer estática en lo que va del año. ¿Qué información tengo? Tengo la información del presidente del Banco Central de Reserva que ha dicho que como ha habido un freno en la economía, ahora lo que interesa, puesto que la tasa de inflación está siendo controlada, van a seguir bajando la tasa de interés. Antes del año, finales del 2021, no, finales del 2022, ¿cuándo estaba la tasa de referencia? ¿Se acuerdan o no?
0.25%, 0.25%. Y por la inflación, por supuesto, nosotros se ha disparado hasta 8 o 15%. Y en Brasil manejaban la tasa de referencia hasta 11%. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fenómeno hemos vivido en el entorno, en la economía peruana? De que el dólar comenzó a caer. ¿Y por qué comenzó a caer? Porque flujos del exterior comenzaron a llegar para poder agarrar el 8%, el 6 o 7, 8% que se ofrecía en el mercado. Otros capitales se han ido a Brasil y a Colombia, que la tasa de interés era más alta. Entonces, ahora que los bancos centrales han comenzado a bajar, nuevamente está saliendo dinero y otra vez el tipo de cambio ha comenzado a subir. ¿Se dan cuenta de la lógica? ¿Ah? ¿Por qué tiene influencia en la tasa de interés? Sube, baja, ¿por qué tiene influencia? Porque si vienen capitales de afuera, vienen dólares. Y si quieren captar la tasa de interés en soles, venden los dólares. Y al vender los dólares hay mayor oferta que demanda, el tipo de cambio baja. Y si la tasa de interés, Estados Unidos anuncia una tasa de interés más atractiva, lo que van a hacer es tratar de cambiar sus soles por dólares. Mayor demanda de dólares, el tipo de cambio nuevamente sube. ¿Y qué tiene que hacer el Banco Central de Reserva? Juega con este tipo de tasas de referencia o realiza operaciones de encaje, ¿no es cierto? O realiza operaciones de overnight, que es lo que también hace, son instrumentos de política monetaria, con el objetivo de atenuar, ¿no es cierto?, esos fenómenos del entorno. Entonces, cuando los banqueros quieren fijar tasas de interés activas o pasivas, van a tomar en cuenta todos los elementos que acabo de mencionar. ¿Para qué? Para estimar riesgo. Si tengo información, puedo estimar, ¿no es cierto? Y también, como decía, la sensibilidad es qué pasa si el Banco Central de Reserva baja al 6%. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés de ahorro? También va a bajar. ¿Y qué pasa con la tasa de interés de financiamiento? Como hay competencia y todos quieren empezar, también va a bajar. Y yo puedo hacer un análisis de sensibilidad. ¿Hasta cuánto puedo bajar para mantener este margen, ese spread? Entonces estoy haciendo análisis de sensibilidad. Entonces el análisis de sensibilidad es saber hasta qué punto bajo, ¿no es cierto?, mis ingresos o el precio de mis productos para seguir manteniendo mis márgenes, ¿no es cierto?, de ganancias. En eso consiste y es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando terminemos los 3 capítulos, porque justo en el último capítulo se hace análisis de sensibilidad. Entonces, en este capítulo que ustedes van a ver, ¿qué van a leer? En esta parte del pronóstico de utilidades. El pronóstico de utilidades significa que los especialistas en elaboración de presupuestos van a hacer una previsión de los probables ingresos que puede tener la empresa en función de cómo el entorno o la economía se está moviendo. En base a ese pronóstico, van a tomar decisiones de invertir en otras unidades de negocio como la que hemos leído, ¿no es cierto?, al inicio, y van a estimar sus utilidades incrementales. Una vez que van a hacer eso, van a comenzar a convertir sus estados financieros a flujos de caja. En esto consiste, ¿no es cierto?, este capítulo presenta un caso y luego voy a ir directamente al casito para que se entienda, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar y dice: vamos a hablar de la empresa